Muy bien. Vamos a dar comienzo a este webinar. En un momento bastante crítico e inusual, nos vamos a focalizar sobre el tema de la apertura de datos en la investigación sobre tecnologías educativas y educación en línea, considerándolo un reto y una práctica que se ha de llevar a cabo. Y para tratar este tema, hemos invitado a la profesora Davinia Hernández Leo de la Universidad Pompeu Fabra, del TIDE Research Group on Interactive and Distributed Technologies for Education. Este webinar aparece en un contexto de trabajo propuesto por el grupo de investigación EduLab, que es una serie de encuentros sobre las culturas de datos en la educación superior, considerando esta temática como una cuestión emergente que afecta el profesionalismo docente y que se convierte en un reto conectado a el equilibrio y la justicia social dentro de lo que es lo que son las IES, las instituciones de educación superior. Nos hemos hecho toda una serie de preguntas respecto a si tenemos que considerar la riqueza de los datos con entusiasmo o bien ante las varias cuestiones críticas que han aparecido, si la presencia de la recogida sistemática de datos por parte de los sistemas digitales es un problema o es una oportunidad. Entonces, ante esta serie de preguntas, la cuestión de recoger o no recoger los datos durante los procesos de investigación en tecnologías educativas y en ambientes mediados por tecnologías es un tema central, pues tiene una connotación positiva, pero también tenemos que descubrir sea las dificultades técnicas, sea las dificultades éticas que pueden generarse en este sentido. Vamos a hacer este encuentro, lo vamos a llevar a cabo a partir de una serie de preguntas y vamos a comenzar con la primera pregunta a Davinia. ¿Por qué has dicho en alguna ocasión pasada que la ciencia en abierto es una faceta transversal dentro de lo que es una investigación en procesos de aprendizaje y educación mediados por tecnologías responsable? Sí, gracias por toda la presentación, Juliana, y encantada de participar en este webinar, en esta temática, ¿no?, tan importante y, como digo, transversal a las diferentes líneas de investigación, ámbitos de trabajo que unen el tema de la educación y la tecnología. Veamos, yo digo que el tema de las prácticas de ciencia abierta, de las prácticas de Open Science, es un tema transversal a todos estos ámbitos de investigación y es un tema de prácticas de investigación responsable. Lo digo porque conllevan un mayor beneficio de la investigación para la comunidad investigadora y para la sociedad, el llevar estas prácticas de Open Science a cabo. ¿Por qué esto es así? Porque son prácticas de investigación responsable. Porque las prácticas de ciencia abierta tienen que ver con que los investigadores hagamos nuestras actualizaciones en nuestros temas de investigación más transparentes, más frecuentemente publicados y con un acceso abierto a toda la sociedad, a otros investigadores en nuestro proceso de investigación. Por tanto, una compartición más transparente de nuestros avances de investigación y una compartición abierta de nuestros avances en investigación. Además, hace que esto que compartimos de forma más frecuente y abierta lo hagamos de una forma más documentada que si no siguiéramos estas prácticas de ciencia abierta. Más documentada para que sea posible en procesos de reproducción de la generación de conocimiento que nosotros hemos llevado a cabo y, por tanto, también de más verificación, más posibilidades de verificación de esta investigación que llevamos a cabo.
Todo ello, el hacer nuestros resultados más abiertos, más frecuentemente compartidos, más documentados para que puedan ser reproducidos y verificados, hace que el propio trabajo nuestro como investigadores sea más creíble y más facilitante también del progreso de la generación colectiva del conocimiento. Por tanto, son prácticas de investigación responsable y conllevan un mayor beneficio de nuestra investigación para la sociedad y para el resto de la comunidad científica. Esto no quiere decir que tampoco también o que no lleven beneficios de cara al propio investigador. Es verdad que seguir prácticas de investigación abierta, prácticas de Open Science, es muy costoso para un investigador individual, para un grupo de investigación. Conlleva tiempo, conlleva conocimiento de estas prácticas de Open Science, pero también hace que sea más beneficioso el trabajo que está realizando el propio investigador, porque hace que este trabajo investigador pueda tener un mayor impacto en cuanto a sus resultados de cara a la sociedad y a la comunidad científica. Claro, yo como vicepresidenta de la Asociación Europea en Tecnologías para la Educación, tecnologías que pueden mejorar la educación, Technology Enhanced Learning, hemos visto que al ser un aspecto transversal de trabajo responsable en nuestra profesión como investigadores, lo tendríamos que fomentar al menos la conciencia sobre la necesidad de aplicar prácticas de ciencia abierta en nuestros ámbitos de investigación. Es por eso que si vais a la web de la Asociación Europea en Technology Enhanced Learning, de EATL, podéis encontrar un webinar donde hemos conseguido que personas representativas del ámbito de Technology Enhanced Learning puedan decirnos cuáles son los beneficios, los desafíos y las recomendaciones y las mejores prácticas en ciencia abierta en nuestro ámbito que podemos conocer y aplicar también en nuestros propios grupos de investigación en los diferentes centros y universidades. Bueno, eso es extremadamente interesante porque justamente lo que probablemente está faltando, y aquí vamos a la siguiente pregunta, es ver más prácticas relacionadas con una con toma de conciencia de este enfoque que tú nos comentabas inicialmente. Pero en este sentido, creo que el TIDE, habiendo conocido vuestro trabajo y vuestras publicaciones, está muy avanzado. Creo que es uno de los grupos seguramente a nivel nacional y probablemente a nivel europeo, considerando tu rol a nivel europeo, Davinia, está muy avanzado en este proceso de apertura de la ciencia y de nuestra materia, que es el Technology Enhanced Learning, y por eso también nos vas a poder comentar qué es lo enriquecedor y cuán difícil, o sea, cuáles son los aspectos de dificultad. Así que bueno, ¿qué tal si nos comentas? Las prácticas que nuestro grupo estamos llevando a cabo para poder seguir el movimiento de ciencia abierta son diversas. Por un lado son las prácticas de acceso abierto, de Open Science, donde intentamos, cuando es posible, publicar en revistas de acceso abierto y si no, pues en el repositorio de la universidad, siguiendo una aproximación de Green Open Access. Después, a nivel el código de las herramientas que desarrollamos, de las herramientas de tecnología que desarrollamos, intentamos publicarlo en un GitHub como código abierto y también los datos los publicamos como datos abiertos, también en la medida de lo posible, en concreto en la plataforma Zenodo, con metadatos, incluso no hablamos solamente de datos cuantitativos, pero también datos cualitativos, descripciones del contexto, material complementario, que permite documentar mejor, con más detalle, los trabajos de investigación que reportamos en los artículos de investigación que publicamos. Entonces, muchos de nuestros artículos de investigación
tiene asociado en una entrada de datos abiertos en Zenodo, donde hacemos disponible todo esto que mencionaba antes. De hecho, dentro de esta de Zenodo, pues, nos encargamos de gestionar una comunidad en concreta que se llama Educational Data Analytics Community, y lo que hacemos es que investigadores del ámbito que compartan datos abiertos en esta plataforma de Zenodo puedan asociar estos datos a esta comunidad de Educational Data Analytics y por tanto pueda ser estar más accesible de cara a nuestra comunidad, ¿no? Porque en nuestra comunidad de investigación, porque puedan allí encontrar una colección de datos, de datasets abiertos. También intentamos hacer metainvestigación, ¿no? De alguna manera, o lo que decimos, investigación sobre procesos de investigación en nuestro ámbito. En el concreto, en el caso de las prácticas de ciencia abierta, hemos intentado reproducir estudios ya realizados y ver cuáles son las dificultades en poder conseguir reproducirlos, a la vez que intentamos que nuestros propios procedimientos puedan ser reproducidos por otros. Y en este sentido tenemos un artículo publicado en el Journal Computer Assisted Learning en 2018 que se titula Seeking Reproducibility, Assessing a Multimodal Study of the Testing Effect, pero la parte interesante aquí es que reportamos cómo hacemos esto de la búsqueda de la reproducibilidad mediante la reproducción de un estudio previo y las dificultades que nos encontramos para realmente poder reproducirlo y cuáles son los pasos que nosotros seguimos para permitir una reproducción futura, incluyendo aspectos de prácticas de ciencia abierta como es el registro previo del diseño experimental. Después, una cosa que también me gustaría remarcar es en nuestro grupo decía que las herramientas de tecnología educativa que desarrollamos intentamos que distribuirlas con código abierto cuando es posible y además también las hacemos disponibles en la nube, las hacemos disponibles para uso abierto, digamos, no código abierto, digo uso abierto, siguiendo una aproximación de SaaS, la nube de Software as a Service, el software para uso abierto, para que los usuarios finales, pero también otros investigadores tengan acceso a las herramientas sobre las que nosotros reportamos evaluaciones, ¿no? O procesos de diseño de las propias herramientas en nuestros artículos, para que ellos mismos puedan seguir construyendo sobre ello de forma más fácil o reproducir nuestros estudios o estudios similares que hagan uso de esas herramientas. Es decir, nuestras herramientas no solamente están descritas en los artículos, sino que están disponibles para uso a través de Internet. En el caso paradigmático de estas herramientas que digo es el Integrated Learning Design Environment, que es una comunidad, es una plataforma para profesores a modo de comunidad, donde se pueden compartir diseños de aprendizaje y allí lo que hacemos es integrar herramientas de autoría que hemos ido desarrollando en diferentes proyectos, en diferentes líneas de investigación, donde también mostramos las aproximaciones que tenemos para los datos de aprendizaje, datos de diseño y de comunidad y cómo ellos pueden apoyar procesos de diseño de aprendizaje por profesores, etc. Si cualquier persona que esté viendo este webinar que quiera ver a qué me refiero, ¿no? Cómo es el Integrated Learning Design Environment, cómo allí vamos haciendo, integrando y haciendo disponible de forma abierta nuestros resultados de investigación desde el punto de vista de herramientas o características que apoyan las comunidades de profesores en entornos tecnológicos, pueden ir allí y verlo. Y verán cómo las diferentes facetas de la tecnología y las diferentes herramientas tienen conexión con los artículos de investigación que vamos publicando y está disponible para uso abierto. Genial. En cuanto a las dificultades que me preguntaban, ¿no? Quizás eso es interesante. En cuanto a las dificultades, veamos, la mayor dificultad para nosotros y que nos lleva mucho tiempo para poder hacerlo bien es los aspectos de ética. Claro, en investigación en educación, investigación en tecnología y educación involucramos humanos, diferentes rangos de edad, además, muchas veces menores de edad,
y recogemos datos personales, ¿no? Decías al comienzo en tu introducción, ¿es esto positivo? Sí, ¿no? Porque nos permite investigar el impacto de lo que queremos estudiar en nuestras investigaciones, pero por otro lado también conlleva riesgo para los participantes, ¿no? De los que estamos recogiendo datos. Especialmente en este caso, cuando hablamos de ciencia abierta, especialmente si encima los vamos a hacer públicos y los vamos a compartir y no solo analizar y luego presentar de forma agregada, ¿no? En nuestros artículos. Por tanto, los aspectos éticos presentan una dificultad en nuestro ámbito de investigación. Y por otro lado, nuestro ámbito de investigación tiene otra característica que hace difícil también la filosofía de compartir datos es, y facilitar los procesos de reproducibilidad, es el tema de la dependencia del contexto. En educación sabemos, cuando hacemos estudios en escenarios reales, que el contexto tiene un buen impacto en nuestros resultados, y esto hace que si queremos que los datos compartidos se puedan analizar de una forma correcta, tienen que ser analizados considerando dicho contexto. Por tanto, debemos documentar correctamente y documentar bien el contexto en el cual se han recogido dichos datos. Con justamente la dificultad que conlleva muchas veces de identificar un contexto, o sea, tratar de mantener aspectos clave anonimizando, porque la verdad que seguramente una de las cuestiones es la anonimización. Aquí está, Davinia, lo que comentabas de la functional environment, del ambiente ILDE, donde hay una integración entre las herramientas de diseño que utiliza el docente en su práctica en conexión con la investigación. Y bueno, y las publicaciones, creo que en algunas de las más recientes, hay todavía más recientes, por lo que he ido siguiendo del grupo, y es extremadamente interesante observar cómo se enfoca también la enseñanza, la docencia, como una tarea que al utilizar las tecnologías, siendo una tarea de diseño, también tiene un enfoque sistemático que permite una recogida sistemática de datos, y en ese sentido también es muy interesante cómo pone en relación al ámbito educativo de práctica con el ámbito de la investigación educativa. Creo que la ILDE es una herramienta, es un ambiente, digamos, donde hay varias herramientas de gran utilidad. Si bien al docente medio le cuesta pensar que es más que un artesano, en el sentido de cómo trabaja dentro del aula y con las dificultades con las que se trabajan. Bueno, esto ya lo comentabas y era una pregunta específica, un poco lo habías comentado, cuáles son los aspectos éticos de recoger datos de personas en situación de enseñanza y de aprendizaje, porque se recogen datos sea de los estudiantes, sea de los educadores. Digamos, sé también por haber seguido vuestro trabajo que tenéis, digamos, líneas de investigación también sobre los aspectos éticos del consentimiento informado, a través del cual se les pide a las personas de sus datos, pero bueno, si quisieras agregar algo en relación a esto, aquí está, digamos, la referencia al trabajo. Uh-huh. Muy bien. Sí, veamos, en nuestro empeño de tratar de hacer nuestra investigación lo más éticamente bien posible, ¿no? Pues al final decidimos incorporar la ética como una línea de trabajo transversal, ¿no? Igual que lo hacemos con la ciencia abierta. Una línea de trabajo sobre la que también investigar, ¿no? Como objeto de investigación. De una manera, digamos, humilde, ¿no? Porque hay muchas cosas que se deben investigar y se pueden investigar en ética en nuestro entorno, y hay personas que se dedican, ¿no?, más al ámbito de trabajo de la ética,
pero viendo, ¿no? Cómo eso puede contribuir, ¿no? De alguna manera a investigadores como nosotros, que tratan de recoger datos y hacerlos disponibles incluso de manera abierta. Entonces, una de las cosas que miramos en nuestros procedimientos de recoger consentimiento informado, que son unos procedimientos globalmente aceptados y que seguimos en nuestra comunidad de investigación de forma abierta, y lo hacemos porque sabemos que la compartición de datos conlleva riesgos, y lo dicen no solamente los procedimientos éticos, sino que también lo dice la ley. Lo que veíamos es que estos procedimientos de consentimiento informado o con estos procedimientos nos podíamos estar relajando, sobre todo ahora viendo que los avances en las tecnologías del aprendizaje están aumentando los riesgos sobre los que exponemos a nuestros participantes en nuestras investigaciones. Por ejemplo, en investigaciones que tienen que ver con la recogida de datos fisiológicos, pues nos acercamos a investigación casi médica, ¿no? Además, cada vez estamos recogiendo más datos provenientes de múltiples fuentes, nos lo permite la tecnología, pero es que además la tecnología, los avances en la tecnología nos permiten agregar mejor el análisis de estos datos, y con técnicas de aprendizaje automático somos capaces de extraer más conocimiento que antes de estos datos. Esto es bueno porque nos permiten avanzar más nuestros resultados de investigación, pero a la vez también hace que los riesgos potenciales sobre lo que podemos inferir de los datos de nuestros participantes sean más altos. Fijaros, también otra cuestión es que con tecnologías el uso de tecnologías en la educación también podemos recoger datos que van más allá de los datos del aula, con el aprendizaje informal, etc. Por tanto, como los datos, no solamente cada vez hay más datos disponibles, sino que además los podemos entender mejor con el uso de los ordenadores, veíamos que era importante trabajarlo con más detalle. Por otro lado, veíamos que investigación en otros ámbitos más sensibles, decía, a los que nos vamos acercando cada vez más, habían estado explorando hasta qué punto los participantes en la investigación tienen el conocimiento previo suficiente sobre los riesgos de compartir datos como para entender de forma adecuada los formularios de consentimiento. Porque a veces no tienen el conocimiento previo suficiente sobre estos riesgos, o tienen unos conocimientos sesgados, o han hecho malinterpretaciones sobre ello. Entonces, lo que veíamos es que si lo que dicen otros estudios en ámbitos, por ejemplo, clínicos, es que esto tiene un impacto en que ellos sean suficientemente libres o que estén suficientemente informados para tomar una decisión sobre si van a participar o no en la compartición de datos. Y esto es lo que hemos hecho en un artículo, lo que hemos hecho en una investigación, es entender cuál es el conocimiento previo de los participantes en una investigación. Y lo que veíamos es que hay déficits en la conceptualización de cuáles son los riesgos en la compartición de datos en profesores y en estudiantes, en ambos colectivos. Entonces, claro, esto tiene implicaciones en cómo diseñamos los formularios de consentimiento, cómo comunicamos la investigación que vamos a realizar a los participantes para que ellos puedan estar suficientemente informados para tomar una decisión en cuanto a su participación. Excelente. Y sobre esto estáis generando también material, por ejemplo, divulgativo que ayude a por ejemplo, los mismos docentes si quieren realizar un proceso de trabajo de estudio, digamos, investigación didáctica, o bien otros investigadores o doctorandos, lo estáis pensando como una posible orientación futura también de formación, por lo menos de formación de investigadores. Sí, bueno, lo que hemos hecho, que también explicamos en el artículo, es decimos un marco de comunicación con los elementos que se tienen que tener en cuenta cuando se explican los beneficios y los riesgos de una investigación, ¿no? Porque cuáles son los riesgos en compartir nuestros datos, pero también por qué se propone que se compartan, ¿no? Cuáles son los beneficios.
No solamente es la mirada negativa de que no se conocen los riesgos suficientes, entonces no se toma la decisión informada, pero a veces también lo que pasa es que los beneficios no los explicamos bien y entonces tampoco estamos facilitando que se tome una decisión informada hacia lo positivo, ¿no? Es en ambas direcciones. Entonces, lo que proponemos en el artículo como conclusión también es un elemento que nosotros incluimos en el propio diseño de la investigación en este artículo, es un marco de comunicación sobre los riesgos y los beneficios de participar en una investigación que conlleva la compartición de datos. Y entonces hemos generado unos materiales, unos vídeos que son los que utilizábamos nosotros en esa investigación. Y entonces estos vídeos pueden inspirar a otros investigadores en nuestro ámbito, por supuesto el marco de comunicación para crear sus propios materiales a utilizar en sesiones donde se va a recoger el consentimiento informado. Genial, excelente. Bueno, esta es una pregunta que probablemente ya no tiene la base sólida que tenía en vuestro trabajo de investigación en el TIDE, pero que tiene que ver con una percepción de escenarios futuros. Un poco tus respuestas iban en esa dirección porque al generar recursos, al generar ambientes y al generar digamos, meta-investigación, hay, digamos, una tendencia a generar información, sea experta, sea de tipo divulgativo, para orientar las prácticas. La percepción es que todavía el movimiento hacia la ciencia en abierto en el ámbito de la educación y de las tecnologías educativas es lento. Y que todavía hay necesidades. ¿Cuál es, digamos, tu percepción de dificultad y como de oportunidad en este sentido? A ver, yo lo que veo es que tenemos algunas dificultades en nuestro campo, decía anteriormente, hay complejidades por la propia naturaleza del dominio, muchos factores, ¿no?, que se involucran, muchos relacionados con el contexto, ¿no? Y después hay todos los temas éticos, ¿no? Y eso hace que quizás estemos un poco más lejos de poder seguir las prácticas de ciencia abierta que otras disciplinas, aunque diría no tan lejos, ¿eh? También las otras disciplinas tienen problemas, pero quizás la naturaleza de nuestro dominio lo hace más difícil. Yo creo que para poder avanzar y conseguir y que todos trabajemos de forma más responsable en nuestros procesos de investigación y, por tanto, involucremos los procesos, las prácticas de ciencia abierta, yo creo que para poder conseguirlo, lo que tendríamos que hacer es difundir más la importancia, como estamos haciendo ahora, por ejemplo, en este webinar. Y, y necesitamos más ejemplos, como los ejemplos que veíamos en el webinar de la EATEL, ¿no?, donde dos investigadores explicaban los beneficios, sus propias prácticas. Espero que las que yo he explicado, ¿no?, en este webinar sobre las prácticas que llevamos a cabo en mi propio grupo de investigación también puedan ayudar a otros investigadores y a que se vaya, ¿no?, expandiendo la adopción del Open Science en nuestra disciplina, y después que pueda haber incentivos, más incentivos por el sistema, como reconocimiento, como mérito, el hecho de que los investigadores se involucren en prácticas de ciencia abierta, exigencia en proyectos, exigencia en publicaciones y que haya más formación, como decías. Bien, bien. Probablemente también desde el nivel inicial de la formación a la investigación en los doctorados, e introduciéndolo lentamente también a nivel de máster para que se vaya convirtiendo en una práctica difundida entre la comunidad educativa. Bueno, me quedo con esta imagen que realmente me parece potente porque el grupo se ve que es un grupo, digamos, de trabajo amplio, joven, digamos, y que por, digamos, la diversidad de líneas, justamente la interdisciplinariedad se ve con mucha claridad desde el ámbito de la computer science, programación e informática, detrás de los procesos
de los ambientes digitales y de interacción a los aspectos pedagógicos, humanísticos y éticos de la educación, que es la riqueza y la complejidad de nuestro dominio. Muchas gracias por la Bueno, oportunidad. gracias.